¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas cada mañana? Si tu respuesta fue tomar café, necesito que me escuches con atención. No porque el café sea malo, sino porque hay un error que probablemente cometes sin darte cuenta. Y ese error, aunque parezca inofensivo, está envejeciendo tu cerebro cada día un poco más. Tal vez últimamente sientes que te cuesta concentrarte, que olvidas cosas simples, las llaves, una cita, una palabra, y piensas que es parte de la edad o del estrés. Pero no, muchas veces el problema empieza ahí, en esa taza de café que tomas en el momento equivocado. Te prometo algo, cuando entiendas lo que realmente ocurre en tu cerebro cada mañana, vas a cambiar tu manera de empezar el día para siempre. No se trata de dejar el café, se trata de aprender a usarlo a tu favor, de manera inteligente, consciente y protectora para tu mente. Soy la doctora Tatiana Ramírez, y en los próximos minutos te voy a mostrar el pequeño error que millones cometen al despertar, cómo está afectando tu memoria, tu concentración y tu energía. Y lo más importante, cómo revertirlo con un cambio tan simple que tu cuerpo te lo va a agradecer desde el primer día. Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar podría ser la diferencia entre un cerebro cansado y una mente que sigue joven, despierta y fuerte a los 60, 70 y más. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué pasa dentro de tu cerebro justo al despertar? ¿Y por qué esa primera taza de café podría estar interrumpiendo el proceso más valioso de tu mente? Antes de que ese primer sorbo de café toque tus labios, tu cerebro ya está haciendo algo asombroso. Cada mañana, mientras abres los ojos y sientes que el mundo vuelve a encenderse, dentro de ti ocurre una sinfonía perfecta. Tus neuronas se preparan para activar la memoria, la atención, la concentración, y la hormona que dirige toda esa orquesta se llama cortisol. Sí, la misma palabra que muchos asocian con estrés. Pero lo que pocos saben es que el cortisol no es tu enemigo. Es el encargado de despertarte de manera natural. Imagina que tu cerebro tiene su propio botón de encendido, y que cada amanecer lo presiona con suavidad para devolverle energía a cada célula. El problema aparece cuando, sin darle tiempo a ese proceso natural, tomas café de inmediato. En ese instante, lo que haces, sin saberlo, es interrumpir la activación natural del cerebro. En lugar de dejar que tu cuerpo produzca su energía interna, lo obligas a depender de un impulso externo. Y con el tiempo, ese pequeño gesto de cada mañana puede cambiar tu equilibrio hormonal, tu ritmo circadiano y hasta tu humor. Déjame explicártelo más claro. Cuando la cafeína entra en tu sistema demasiado pronto, compite con el cortisol por los mismos receptores cerebrales. Es como si dos voces intentaran hablar al mismo tiempo en una llamada, ninguna se escucha con claridad. El cerebro, confundido, responde aumentando la producción de adrenalina, y aunque al principio te sientes más despierto, lo que en realidad ocurre es que te saltas un proceso vital de regulación. Por eso muchas personas, después de unas horas, sienten ansiedad, fatiga mental, o la necesidad de una segunda taza. No es que su cuerpo necesite más café. Es que su cerebro está intentando recuperar el equilibrio que se perdió al comenzar el día de forma equivocada. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Este efecto no se nota de inmediato. Es silencioso. Se acumula con los años. Y un día, sin darte cuenta, te encuentras con lapsos de memoria, dificultad para concentrarte o esa sensación de mente nublada que muchos confunden con la edad. Pero no es la edad. Es una costumbre mal sincronizada. El cerebro, en sus primeras 2 horas del día, está en modo calibración, ajustando la presión arterial, regulando el azúcar en sangre, equilibrando las hormonas del estrés. Y lo único que necesita es agua, oxígeno y un poco de movimiento suave. No cafeína. Por eso, cuando interrumpes ese proceso con café, es como si interrumpieras a un mecánico justo cuando está reparando el motor de tu coche. Lo que intenta arreglar termina funcionando peor. Pero tranquilo, esto no significa que debas dejar el café. Significa que vas a aprender cuándo darle espacio para que realmente te beneficie, en lugar de dañarte sin que lo notes. A partir de ahora, quiero que veas tu cerebro como una planta. Necesita luz, agua y tiempo antes de que la cafeína entre en escena. Porque cuando respetas ese orden, la energía que obtienes no es artificial, es auténtica. En un momento te voy a mostrar cuál es la mejor hora para tomarlo y cómo ese simple ajuste puede mejorar tu concentración, reducir el estrés y mantener tu cerebro joven por más tiempo. Pero primero, necesitas entender cuál es el error más común que cometemos con el café y cómo ese hábito aparentemente inocente está alterando nuestras neuronas sin que lo percibamos. Quiero que imagines una escena muy simple. Te despiertas, caminas medio dormido hacia la cocina, y mientras el agua empieza a hervir, tu cuerpo todavía cree que estás dormido.
Tus ojos se abren, pero tu sistema nervioso sigue en modo reposo. Sin embargo, ahí está, ese aroma intenso, esa promesa de energía inmediata que sale de la cafetera. Tomas tu taza, la acercas a los labios, y crees que todo empieza bien. Pero lo que ocurre dentro de ti en ese momento es completamente distinto a lo que sientes. Cuando tomas café en los primeros minutos del día, lo haces en el peor momento posible para tu cerebro. Porque justo en esa franja de tiempo, tus niveles de cortisol, la hormona natural de la activación, están en su punto máximo. Es el mecanismo que la naturaleza diseñó para despertarte sin ayuda. ¿Qué pasa entonces cuando introduces cafeína? Pasa que tu cerebro se confunde. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, los mismos que le indican cuándo descansar, y al mismo tiempo interfiere con la liberación natural de cortisol. Es como si dos directores de orquesta intentaran dirigir la misma sinfonía a la vez. Durante un tiempo, sientes energía, sí. Pero es una energía artificial, impulsada por la adrenalina y no por la restauración celular. Y lo peor es que, cuando ese efecto termina, el cerebro busca desesperadamente otro estímulo igual. Por eso tanta gente dice, sin café no soy persona. No es una frase inocente. Es un síntoma de dependencia neuroquímica, de un cerebro que ha olvidado cómo encenderse solo. Lo más delicado es que, con los años, este error genera una especie de fatiga oculta. Tus glándulas suprarrenales trabajan el doble para mantenerla alerta. El sistema nervioso se sobrecarga. Y lo que al principio era un hábito inofensivo se convierte en una forma de estrés cotidiano. Quizás lo has notado, esa sensación de ansiedad sin motivo, el corazón acelerado, los pensamientos que no paran. Todo eso puede comenzar con un café tomado demasiado pronto. Otro aspecto que casi nadie menciona es con qué acompañas esa taza. Muchas personas añaden azúcar refinado, edulcorantes artificiales o leche ultraprocesada. Esa combinación crea picos de glucosa que inflaman los vasos sanguíneos del cerebro, reducen el flujo de oxígeno y, a largo plazo, pueden afectar la memoria y la velocidad de procesamiento mental. Y si lo haces en ayunas, el impacto es aún más agresivo. El estómago vacío produce ácido clorhídrico en exceso para recibir la cafeína. Ese ácido daña poco a poco la mucosa intestinal y altera la microbiota, ese ecosistema invisible que produce el 90% de la serotonina del cuerpo. Cuando la flora intestinal se desequilibra, también lo hace el estado de ánimo. Es por eso que después de esa energía instantánea viene el bajón emocional, la irritabilidad o el cansancio. Lo que en realidad ocurre no es que el café te despierte, sino que te empuja a un estado de alerta forzada. Tu cerebro cree que algo urgente está pasando. Libera adrenalina, acelera la frecuencia cardíaca y eleva la presión arterial. Es el mismo mecanismo que se activa cuando estás en peligro. Pero aquí lo haces tú mismo, cada mañana, creyendo que es productividad. Lo más engañoso de todo esto es que los efectos no se sienten como un daño, sino como energía. Y ahí está la trampa. Con el paso del tiempo, esa estimulación constante termina afectando la calidad del sueño, la regeneración neuronal y la sensibilidad a la dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Así, día tras día, tu cuerpo empieza a necesitar más café para sentir lo mismo. Pero lo que en realidad ocurre es que cada taza tiene menos efecto, porque tu sistema nervioso se acostumbra al exceso. La ciencia lo llama tolerancia a la cafeína, pero en palabras simples es una fatiga del sistema de recompensa. Y aquí viene lo más importante, mientras tú crees que el café te da energía, en realidad lo que hace es robarla del futuro. Es como si le pidieras prestado al banco todos los días y nunca devolvieras nada. Tu cuerpo paga ese préstamo con agotamiento, irritabilidad y falta de concentración. La mente se vuelve más lenta, la memoria a corto plazo se deteriora y el cerebro envejece antes de tiempo, no porque la edad lo exija, sino porque el ritmo interno se rompe cada amanecer. Pero aquí está la buena noticia, este error se puede corregir. Y hacerlo no requiere eliminar el café, ni cambiar tu vida. Solo necesitas reprogramar el momento y la manera en que lo tomas. En unos minutos te voy a mostrar cómo ese pequeño ajuste puede devolverte el control sobre tu energía, estabilizar tu ánimo y proteger tu cerebro a largo plazo. Pero antes, quiero que entiendas por qué el momento en que lo tomas lo cambia todo. Porque el problema no es el café, es cuándo y cómo lo consumes. Y cuando lo haces bien, el café puede pasar de ser un enemigo silencioso, a convertirse en uno de los mayores aliados de tu salud cerebral. Si hasta ahora has sentido que el café es un enemigo, respira. No lo es. El café, cuando se entiende, puede ser una herramienta increíble. Lo que lo vuelve dañino no es la bebida, es el momento.
El cuerpo humano funciona bajo un sistema de relojes biológicos, llamados ritmos circadianos. Estos relojes marcan cuando debes dormir, comer, pensar, reparar tejidos, liberar hormonas y, por supuesto, cuando debes tomar café. Cuando despiertas, tu cerebro está aún en modo calibración. El cortisol se encuentra en su punto más alto, y es el encargado de darte la primera chispa de energía natural del día. Por eso, tomar café dentro de los primeros 30 a 45 minutos después de abrir los ojos, no potencia tu energía, la interrumpe. Pero cuando esperas un poco más, entre 90 y 120 minutos, ocurre algo fascinante. En ese rango de tiempo, el cortisol comienza a descender, el cerebro ya completó su proceso de ajuste y el cuerpo está listo para recibir la cafeína sin confusión hormonal. Es entonces cuando el café se actúa como un potenciador, no como un saboteador. En lugar de interferir con tus hormonas, trabaja junto a ellas. La alerta mental que produce se siente limpia, constante y sin esa caída brusca que muchos experimentan a media mañana. Pero no solo el horario importa. También importa qué ocurre antes y después de esa taza. Antes de tomar café, tu cuerpo necesita hidratación real. Durante la noche pierdes entre medio litro y 1 litro de agua solo al respirar y sudar. Si no repones ese líquido, el cerebro comienza el día en modo sequía. Beber 1 o 2 tazas de agua al despertar, antes de cualquier otra cosa, prepara las células cerebrales para recibir oxígeno y nutrientes. Así, cuando la cafeína llegue, el cuerpo no la interpreta como una señal de estrés, sino como un estímulo suave. Después, comer algo pequeño pero nutritivo, una fruta entera, un puñado de nueces, una fuente natural de magnesio. Y entonces, sí, ese es el momento exacto en que el café se convierte en tu aliado. En ese punto, la cafeína no solo estimula el sistema nervioso, sino que aumenta la eficiencia neuronal. Favorece la producción de dopamina y acetilcolina, los neurotransmisores responsables de la motivación y la concentración. En otras palabras, el mismo café que antes generaba fatiga y ansiedad, ahora fortalece la atención, la memoria y el flujo de pensamiento. La diferencia no está en la cantidad. Está en el tiempo. Estudios recientes de cronobiología muestran que las personas que retrasan su primera taza al menos 90 minutos después de despertar, reportan hasta un 34% menos de fatiga mental y un 25% más de estabilidad emocional durante el día. Incluso la presión arterial y la frecuencia cardíaca se mantienen más estables, porque el cuerpo no recibe el estímulo de la cafeína en su pico hormonal. Imagina que tu cerebro es un atleta. Si lo obligas a correr apenas se levanta, colapsa. Pero si lo dejas calentar, estirar y oxigenarse, rinde mejor y durante más tiempo. Lo mismo ocurre contigo cada mañana. Y aquí viene otro detalle que muchos ignoran. El segundo mejor momento para el café es entre las 1 y las 2:30. En ese horario, los niveles de cortisol vuelven a tener un pequeño descenso natural después del almuerzo, y una dosis moderada de cafeína puede ayudarte a mantener la concentración sin afectar el sueño nocturno. En cambio, si lo tomas después de las 4, la cafeína sigue activa en tu sistema hasta entrada la noche, retrasando la liberación de melatonina y disminuyendo la calidad del descanso. Por eso hay personas que dicen duermo bien, pero me levanto cansado. No es falta de sueño, es sueño de mala calidad, y en muchos casos la causa es esa taza vespertina que parecía inocente. Entender el tiempo correcto es entender el lenguaje del cuerpo. Porque el cuerpo habla, solo que la mayoría no lo escucha. Cada síntoma es un mensaje. La ansiedad, el cansancio, la necesidad constante de café son formas en que tu organismo te dice me estás exigiendo más de lo que me das. Y la buena noticia es que puedes cambiar ese mensaje en cuestión de días. Cuando retrasas la primera taza y das al cerebro lo que necesita antes que cafeína, ocurre algo sorprendente. Duermes mejor, aunque no duermas más horas. Tu humor mejora, incluso en días difíciles. Y lo más importante, tu energía deja de depender de una bebida. Porque el verdadero propósito del café no es despertarte, es amplificar lo que ya está despierto dentro de ti. En un momento te voy a mostrar cómo convertir esa taza en una herramienta de regeneración neuronal, añadiendo ingredientes naturales que nutren el cerebro y frenan la inflamación silenciosa que acelera su envejecimiento. Lo que viene ahora podría cambiar por completo la forma en que ves tu rutina de las mañanas. Porque el secreto no está solo en la hora, también está en lo que mezclas en esa taza. Y cuando descubras los ingredientes correctos, tu café pasará de ser un hábito a convertirse en un elixir para el cerebro. Hasta ahora ya sabes que el momento cambia todo. Pero hay otro secreto que muy pocos conocen. El poder real del café depende de lo que añades a esa taza. Porque sí, tu cerebro puede beneficiarse profundamente del café,
si lo conviertes en una fuente de nutrición y no de inflamación. Imagina que cada mañana preparas un ritual consciente. En lugar de verter azúcar y leche procesada, eliges ingredientes que alimentan tus neuronas, que reducen la inflamación y mejoran la comunicación entre tus células cerebrales. ¿El resultado? Un café que no solo despierta, sino que reparar. Vamos paso a paso. Comienza con la base, granos de café orgánico, preferiblemente de tueste medio. Los granos industriales suelen contener residuos de pesticidas y micotoxinas, toxinas invisibles generadas por mohos, que afectan directamente la memoria y la concentración. Cuando eliges café limpio, das el primer paso hacia un cerebro más claro. Segundo, y este es el ingrediente mágico, añade una pizca de canela de Ceilán. No solo aromatiza, estabiliza los niveles de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Eso significa energía más estable y menos niebla mental durante el día. Después, agrega una punta de cúrcuma con una gota de aceite o pimienta negra. La cúrcuma contiene curcumina, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existen. Y cuando la combinas con un poco de grasa saludable, su absorción aumenta hasta 20 veces. Aquí entra el siguiente protagonista, aceite de coco virgen o MCT. Estas grasas se convierten en cetonas, el combustible preferido de tus neuronas. Mientras la mayoría del cuerpo usa glucosa, el cerebro ama las cetonas. Producen energía limpia, reducen el estrés oxidativo y estimulan la regeneración neuronal. Si reemplazas la leche de vaca por una bebida vegetal sin azúcares añadidos, como leche de almendras o avena, obtendrás una textura suave sin inflamar tu intestino. Recuerda, tu intestino y tu cerebro están conectados por un eje invisible, el eje intestino-cerebro. Si uno se irrita, el otro sufre. Por eso, cada elección que haces en la cocina se refleja en tu estado mental horas después. Ahora, hablemos del azúcar. Ese es el punto crítico. Cada cucharadita que agregas dispara tus niveles de glucosa, y el cerebro responde con una montaña rusa de energía y fatiga. Si quieres dulzor, opta por un poco de miel cruda, stevia natural o simplemente acostumbra tu paladar a saborear el café real, no el disfrazado. Muchos me preguntan, doctora Tatiana, ¿debo dejar el café negro completamente? Y mi respuesta siempre es la misma, no lo dejes, mejóralo. Porque el café es un instrumento. Y como cualquier instrumento, su sonido depende de cómo lo toques. Cuando lo preparas con ingredientes que nutren y en el momento correcto, la cafeína ya no irrita, sincroniza. Favorece la circulación cerebral, protege las neuronas del daño oxidativo y hasta estimula la producción de BDNF, una proteína clave para mantener viva la plasticidad cerebral, esa capacidad de aprender, recordar y adaptarte a lo nuevo. Un detalle más, no te lo tomes corriendo. Tómate 3 minutos. Siente el aroma, el calor entre las manos, el sonido del vapor. Esa pausa consciente reduce el cortisol y activa el sistema parasimpático, el modo de calma que permite que el cuerpo asimile los nutrientes correctamente. Porque no solo importa lo que tomas, sino cómo lo tomas. Si conviertes ese momento en una pausa de gratitud y respiración, tu cerebro recibe una doble señal, alimento y descanso. En solo una semana notarás cambios, menos niebla mental, más claridad, mejor humor, sobre todo, una sensación de control sobre tu energía. Lo que antes era una dependencia se transforma en un ritual de consciencia. Y ese es el verdadero poder del café, cuando deja de ser una muleta y se convierte en una herramienta de salud. En un instante te voy a contar qué ocurre en tu cerebro cuando comienzas a respetar este nuevo hábito, cómo se repara, cómo recupera memoria y concentración, y cómo esa simple decisión puede retrasar el envejecimiento cerebral de forma natural. Porque el cambio no está en renunciar a lo que amas, sino en aprender a hacerlo mejor. Y ahora que sabes cómo preparar tu café de forma inteligente, vas a descubrir lo que sucede dentro de ti cuando empiezas a hacerlo así cada día, los cambios invisibles que tu cerebro te agradecerá por años. Tal vez pienses que un hábito tan pequeño no puede hacer una diferencia tan grande. Pero el cerebro no necesita gestos enormes para cambiar, necesita consistencia. Cuando empiezas a respetar el tiempo biológico y preparas tu café de manera consciente, el cuerpo reacciona casi de inmediato. En los primeros 3 días, el sistema nervioso comienza a recalibrarse. La mañana ya no se siente como una carrera, sino como una secuencia natural. Te levantas, bebes agua, respiras, te mueves un poco, esperas, y entonces, cuando llega ese primer sorbo de café, no sientes ansiedad ni sobresalto, sientes claridad. Esa sensación no es magia, es bioquímica. La cafeína deja de competir con el cortisol y empieza a sincronizarse con tus neurotransmisores.
La dopamina se regula mejor, la acetilcolina, clave para la memoria y el aprendizaje, se activa con más precisión, y la adrenalina deja de inundar el cuerpo sin control. El resultado es un estado de energía estable, sin esa montaña rusa emocional que muchos asumen como normal. A la segunda semana, el cerebro empieza a aprovechar mejor el oxígeno. Las mitocondrias, las pequeñas centrales de energía de cada célula, trabajan con menos estrés, produciendo energía más limpia. Lo notas cuando te concentras más, recuerdas mejor los detalles, o incluso cuando tus conversaciones fluyen con mayor facilidad. Lo que antes parecía lentitud mental se convierte en agilidad. A nivel hormonal, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal comienza a equilibrarse. Eso significa menos cortisol innecesario, menos inflamación, y una reducción real en la fatiga crónica. Lo interesante es que muchas personas creen que mejorar la mente requiere suplementos caros o terapias largas, cuando en realidad, la verdadera medicina está en la rutina. Tomar tu café a la hora correcta, sin azúcar refinado, acompañado de nutrientes, es un acto de amor propio. Cada taza se convierte en un mensaje para tu cerebro: ya no te castigo con prisa, te alimento con respeto. Y cuando eso ocurre, todo cambia. El estado de ánimo mejora, los pensamientos se vuelven más claros y las emociones más estables. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú recuperas el control interno. En el interior del hipocampo, la región del cerebro encargada de almacenar recuerdos, la inflamación empieza a ceder. Las conexiones neuronales se fortalecen, y la comunicación entre hemisferios se hace más fluida. Es como si el cerebro despertara de un largo ruido interno. En ese punto, la energía deja de ser una cuestión de voluntad, y se vuelve algo natural. Te sorprenderá lo que sucede después de un mes. Duermes más profundo, tus niveles de estrés bajan, y la necesidad de otro café simplemente desaparece. Ya no lo tomas por costumbre, lo tomas por placer consciente. Incluso tu piel y tu digestión comienzan a mejorar. Sí, porque el intestino también recibe menos carga de acidez y azúcares, y al producir más serotonina, transmite al cerebro una sensación de bienestar real. Lo que al principio era una simple taza se convierte en una forma de comunicación entre cuerpo y mente. Imagina cada mañana como un amanecer interno. Abres los ojos, respiras, bebes agua, agradeces. Esperas un poco. Dejas que tu cuerpo haga lo que sabe hacer desde siempre. Y cuando finalmente tomas ese café, lo haces sin prisa, mirando la luz del día entrar por la ventana. En ese momento, sin darte cuenta, estás rejuveneciendo tu cerebro. Porque el envejecimiento no comienza con los años, comienza con la desconexión. Desconectarse de los ritmos naturales, de los mensajes del cuerpo, de las pequeñas pausas que te recuerdan que no eres una máquina. Y cada vez que eliges conscientemente, cada vez que priorizas el equilibrio en lugar de la urgencia, reescribes el destino de tus neuronas. He acompañado a cientos de personas en este proceso, y todas dicen lo mismo: no sabía que podía sentirme tan bien con algo tan simple. Esa es la clave. La salud cerebral no es una meta distante. Está en lo cotidiano. En la forma en que duermes, respiras, piensas y sí, en cómo tomas tu café. A veces el primer paso hacia una mente más joven no es cambiar lo que haces, sino cambiar la intención con la que lo haces. Porque el cerebro responde a la energía que proyectas hacia él. Si lo cuidas, te cuida; si lo escuchas, te guía. Y todo empieza con una elección tan pequeña como esperar 90 minutos antes de tu primera taza. No subestimes el poder de los pequeños gestos. Son los que crean los grandes cambios. Así que mañana, cuando despiertes, antes de correr a la cafetera, recuerda esto. Tu cerebro te ha cuidado toda tu vida. Hoy, es momento de cuidarlo tú. Y si lo haces, no solo vas a notar la diferencia en tu energía, la vas a sentir en tu ánimo, en tu memoria, en tu forma de ver el mundo. Porque un cerebro cuidado ve la vida con más claridad, más calma y más gratitud. Si este mensaje te ha ayudado o te ha hecho reflexionar sobre tus hábitos, suscríbete al canal y activa la campanita para apoyar nuestro trabajo y seguir aprendiendo juntos cómo proteger tu cuerpo y tu mente con ciencia y conciencia. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país me estás viendo? Me encanta saber desde cuántas mentes conscientes están despertando hoy, una taza a la vez. Y no te vayas todavía, porque en la pantalla ya te aparece el próximo vídeo del canal. Solo haz clic y déjate sorprender por lo que tu cuerpo puede estar diciéndote, sin palabras.